Capítulo 34. Los 12 espías. Este capítulo está basado en Números 13 y 14. 11 días después de abandonar Horeb, la hueste hebrea acampó en Cades, en el desierto de Parán, cerca de las fronteras de la tierra prometida. Allí propuso el pueblo que se enviasen espías a reconocer el país. Moisés presentó el asunto al Señor, y el permiso le fue concedido con la indicación de elegir para este fin a uno de los jefes de cada tribu. Los hombres fueron elegidos según lo ordenado, y Moisés les mandó que fuesen y viesen el país, cómo era, y cuáles eran su situación y ventajas naturales, qué pueblos moraban allí, si eran fuertes o débiles, muchos o pocos, y asimismo, que observasen la clase de tierra y su productividad, y que trajesen frutos de ella. Fueron pues y, entrando por la frontera meridional, procedieron hacia el extremo septentrional, y reconocieron toda la tierra. Regresaron después de una ausencia de 40 días. El pueblo abrigaba grandes esperanzas y aguardaba en anhelosa expectación. Las noticias del regreso de los espías cundieron de una tribu a otra y fueron recibidas con exclamaciones de regocijo. El pueblo salió apresuradamente al encuentro de los mensajeros que habían regresado sanos y salvos. A pesar de los peligros de su arriesgada empresa, los espías habían traído muestras de frutos que revelaban la fertilidad de la tierra. Era la estación de las uvas, y traían un racimo tan grande que lo habían de transportar entre dos. También habían traído muestras de los higos y las granadas que se cosechaban allí, en abundancia. El pueblo se llenó de alborozo ante la perspectiva de entrar en posesión de una tierra tan buena y escuchó atentamente los informes presentados a Moisés para que no se le escapara una sola palabra. «Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste», principiaron a decir los espías, «y la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella». Números 13 del 17 al 33. El pueblo se llenó de entusiasmo, ansiaba obedecer la voz del Señor e ir inmediatamente a tomar posesión de la tierra. Pero después de describir la hermosura y la fertilidad de la tierra, todos los espías, menos 2 de ellos, explicaron ampliamente las dificultades y los peligros que arrostraría Israel si emprendía la conquista de Canaán. Enumeraron las naciones poderosas que había en las distintas partes del país y dijeron que las ciudades eran muy grandes y amuralladas, que el pueblo que vivía allí era fuerte y que sería imposible vencerlo. También manifestaron que habían visto gigantes, los hijos de Anac, en aquella región, y que era inútil pensar en apoderarse de la tierra. Entonces cambió la escena. Mientras los espías expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperanza. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo, y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios, tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida. El pueblo no se detuvo a reflexionar, ni razonó que aquel que lo había llevado hasta allí le daría ciertamente la tierra. No recordó cuán milagrosamente Dios lo había liberado de sus opresores, abriéndole paso a través de la mar y destruyendo las huestes del faraón que lo perseguían. Hizo caso omiso a Dios y obró como si debiese depender únicamente del poder de las armas. En su incredulidad los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Volvieron a cometer el error de murmurar contra Moisés y Aarón. «Este es pues el fin de todas nuestras esperanzas», dijeron. «Esta es la tierra para la cuya posesión hicimos el largo viaje desde Egipto». Acusaron a sus líderes de engañar al pueblo y atraer tribulación sobre Israel. El pueblo estaba desilusionado y desesperado. Se elevó un llanto de angustia que se entremezcló con el confuso murmullo de las voces. Caleb comprendió la situación y, lleno de audacia para defender la palabra de Dios, hizo cuanto pudo para contrarrestar el influjo maléfico de sus compañeros infieles.
Calló el pueblo un momento para escuchar sus palabras de aliento y esperanza con respecto a la buena tierra. No contradecía lo que ya se había dicho. Las murallas eran altas y los cananeos eran fuertes, pero Dios había prometido la tierra a Israel. «Subamos luego y poseámosla», insistió Caleb. «¿Qué más podremos que ella?». Pero los 10, interrumpiéndole, pintaron los obstáculos con colores aún más sombríos que antes. «No podremos subir contra aquel pueblo», dijeron, «porque es más fuerte que nosotros. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Estos hombres, habiéndose iniciado en una conducta errónea, se opusieron testarudamente a Caleb y a Josué, así como a Moisés y a Dios mismo. Cada paso que daban hacia adelante los volvía más obstinados. Estaban resueltos a desalentar todos los esfuerzos tendientes a obtener la posesión de Canaán. Tergiversaron la verdad para apoyar su funesta influencia. «La tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra que traga también a sus moradores», manifestaron. No solamente este era un mal informe, sino que era una mentira y una inconsecuencia. Los espías habían declarado la tierra fructífera y prosperante, todo lo cual habría sido imposible si el clima hubiese sido tan malsano que se pudiese decir de la tierra que se tragaba a sus moradores. Pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, se colocan bajo el dominio de Satanás, y nadie puede decir hasta dónde los llevará. Entonces toda la congregación alzaron gritos y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Esto siguió pronto la rebelión abierta y el amotinamiento, porque Satanás ejercía absoluto dominio, y el pueblo parecía estar privado de razón. Maldijeron a Moisés y a Aarón, olvidando que Dios oía sus inicuos discursos, y que, envuelto en la columna de nube, el ángel de su presencia era testigo de su terrible explosión de ira. Con amargura clamaron: «Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto». Luego sus sentimientos se exacerbaron contra Dios. «¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquillos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?». Y decían el uno al otro: «Hagamos un capitán y volvámonos a Egipto». De esa forma, no solo acusaron a Moisés, sino también a Dios mismo de haberlos engañado, al prometerles una tierra que no podían poseer. Y llegaron hasta el punto de nombrar un capitán que los llevara de vuelta a la tierra de su sufrimiento y esclavitud, de la cual habían sido libertados por el brazo poderoso del Omnipotente. En humillación y angustia, Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, sin saber qué hacer para desviarlos de su apasionado e impetuoso propósito. Caleb y Josué trataron de apaciguar a la multitud tumultuosa. Habiendo rasgado sus vestiduras en señal de dolor e indignación, se precipitaron entre la gente y sus voces enérgicas se oyeron por encima de la tempestad de lamentaciones y rebelde pesar. «La tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son. Por su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temas, nosotros los venceremos». Los cananeos habían colmado la medida de su iniquidad, y el Señor ya no podía tolerarlos. Ahora que les había retirado su protección, iban a resultar una presa fácil. El convenio de Dios había prometido la tierra a Israel, pero el falso informe de los espías infieles fue aceptado, y todo el pueblo fue desilusionado. Los traidores habían realizado su obra, aun cuando solamente 2 hombres hubiesen dado malas noticias y los otros 10 lo hubieran animado a poseer la tierra en el nombre del Señor. El pueblo, por su perversa incredulidad, habría seguido el consejo de los 2 en preferencia de los 10.
pero eran solamente 2 los que abogaban por lo justo, mientras que 10 estaban de parte de la rebelión. A grandes voces los espías infieles denunciaban a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para que se les apedreara. Haciendo al populacho enloquecido piedras para matar a esos hombres fieles, se precipitó hacia adelante gritando frenéticamente, cuando de repente las piedras se le cayeron de las manos y temblando de miedo enmudecieron. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. La gloria de su presencia como una luz fulgurante iluminó el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor. Uno más poderoso que ellos se había revelado y ninguno osó continuar la resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso se arrastraron aterrorizados y con respiración entrecortada en busca de sus tiendas. Moisés se levantó entonces y entró en el tabernáculo. El Señor le declaró acerca del pueblo: Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Pero nuevamente Moisés intercedió por su pueblo. No podía consentir en que fuese destruido, y que él en cambio se convirtiese en una nación más poderosa. Apelando a la misericordia de Dios, dijo: Ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El Señor prometió no destruir inmediatamente a los israelitas, pero a causa de la incredulidad y cobardía de ellos, no podía manifestar su poder para subyugar a sus enemigos. Por consiguiente, en su misericordia les ordenó que como única conducta segura regresaran al Mar Rojo. En su rebelión el pueblo había exclamado: Ojalá muriéramos en este desierto. Ahora se les había de conceder lo pedido. El Señor declaró: Vivo yo, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y con respecto a Caleb dijo: Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. Así como los espías habían estado 40 días de viaje, las huestes de Israel iban a peregrinar en el desierto durante 40 años. Cuando Moisés comunicó la decisión divina al pueblo, la ira de éste se trocó en luto. Todos sabían que el castigo era justo. Los 10 espías infieles heridos divinamente por la plaga perecieron a la vista de todo Israel, y en la suerte de ellos el pueblo leyó su propia condenación. Los israelitas parecieron arrepentirse entonces sinceramente de su conducta pecaminosa, pero se entristecían por el resultado de su mal camino, y no porque reconocieran su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó su sumisión aparente y vio que no era verdadera. Sabían que habían pecado gravemente al permitir que los dominaran sentimientos temerarios y el querer dar muerte a los espías que les habían incitado a obedecer a Dios. Pero solo sintieron temor al darse cuenta de que habían cometido un error fatal, cuyas consecuencias iban a resultarles desastrosas. No habían cambiado en su corazón, y solo necesitaban una excusa para rebelarse otra vez. Esta excusa se les presentó cuando Moisés les ordenó, por autoridad divina, que regresaran al desierto. El decreto de que Israel no entrara en la tierra de Canaán por 40 años fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué, pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Por el contrario, los que habían estado quejándose de cómo Dios los trataba y declarando que querían volver a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente cuando les fueron quitadas las bendiciones que habían menospreciado. Se habían quejado por nada, y ahora Dios les daba verdaderos motivos de llorar.
Si se hubieran lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente, no se habría pronunciado esta sentencia, pero se afligían por el castigo. Su dolor no era arrepentimiento, y por lo tanto no podía obtener la revocación de su sentencia. Pasaron toda la noche lamentándose, pero por la mañana renació en ellos la esperanza. Resolvieron redimir su cobardía. Cuando Dios les había mandado que siguieran hacia adelante y tomaran posesión de la tierra, habían rehusado hacerlo. Ahora, cuando Dios les ordenaba que se retiraran, se negaron igualmente a obedecer sus órdenes. Decidieron apoderarse de la tierra. Pudiera ser que Dios aceptara su obra y cambiara su propósito hacia ellos. Dios les había dado el privilegio y el deber de entrar en la tierra en el tiempo que les señalara, pero debido a su negligencia voluntaria, se les había retirado ese permiso. Satanás había logrado su objeto de impedirles entrar en Canaán, y ahora los incitaba a que, contrariamente a la prohibición divina, hicieran precisamente aquello que habían rehusado hacer cuando Dios se lo había mandado. En esa forma el gran desengañador logró la victoria al incitarlos por segunda vez a la rebelión. Habían desconfiado de que el poder de Dios acompañara sus esfuerzos por obtener la posesión de Canaán, pero ahora confiaban excesivamente en sus propias fuerzas y querían realizar la obra sin la ayuda divina. «Pecado hemos contra Jehová», gritaron. «Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado». Qué terriblemente enceguecidos los había dejado su transgresión. Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería Él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Aunque sin sufrir el más mínimo cambio de corazón, el pueblo había confesado cuán inicua y estúpida había sido su rebelión al oír el relato de los espías. Ahora veían la habilidad de la bendición que tan impetuosamente habían desechado. Confesaron que su propia incredulidad era la que les había vedado la entrada en Canaán. «Pecado hemos contra Jehová», dijeron, y reconocieron que la culpa era de ellos y no de Dios, a quien tan inicuamente habían acusado de no cumplir las promesas que les hiciera. Aunque su confesión no provenía de un verdadero arrepentimiento, sirvió para vindicar la justicia con que Dios los había tratado. Aún hoy, obra el Señor en forma similar para glorificar su nombre e inducir a los hombres a reconocer su justicia. Cuando los que profesan amarle se quejan de su providencia, menosprecian sus promesas, y cediendo a la tentación, se unen a los ángeles malos para hacer fracasar los propósitos de Dios, a menudo el Señor predomina sobre las circunstancias de tal manera que trae a estas personas al punto donde, aunque no se hayan arrepentido de corazón, se convencerán de que son pecadoras y se verán obligadas a reconocer la maldad de su camino y la justicia y la bondad con que los trató Dios. Así es como Dios crea medios de contrarrestar y hacer manifiestas las obras de las tinieblas, y aunque el espíritu que incitó a aquellas personas a seguir su impía conducta no ha cambiado radicalmente, hacen confesiones que vindican el honor de Dios y justifican a aquellos que las reprendieron fielmente y a quienes resistieron y calumniaron. Así será cuando por fin se derrame la ira de Dios, cuando el Señor venga con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad. Despreciando la sentencia divina, los israelitas se prepararon para emprender la conquista de Canaán. Equipados con armaduras y armas de guerra, se creían plenamente apersonnados para el conflicto, pero a la vista de Dios y de sus siervos entristecidos, adolecían de una triste deficiencia. Cuando casi 40 años más tarde el Señor les ordenó a los israelitas que subieran y tomaran Jericó, prometió acompañarlos. El arca que contenía su ley era llevada delante de sus ejércitos. Los jefes que él designara habían de dirigir sus movimientos bajo la dirección divina. Con tal dirección ningún daño podía sucederles. Pero ahora, contrariamente al mandamiento de Dios y a la solemne prohibición de sus jefes, sin el arca y sin Moisés, salieron al encuentro de los ejércitos enemigos. La trompeta dio un toque de alarma y Moisés se apresuró en pos de ellos con la advertencia: ¿por qué quebrantáis el dicho de Jehová? Esto tampoco os sucederá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos.
porque la Amalecita y el cananeo ahí están delante, y caeréis a cuchillo. Los cananinos habían oído hablar del poder misterioso que parecía guardar a ese pueblo y de las maravillas obradas en favor de ellos, y reunieron un poderoso ejército para rechazar a los invasores. El ejército atacante no tenía jefe. Ninguna oración se elevó a Dios para pedirle que le diera la victoria. Emprendió la marcha con el propósito desesperado de revocar su suerte o morir en la batalla. Aunque no tenía preparación alguna guerrera, constituía una multitud inmensa de hombres armados que esperaban aplastar toda oposición mediante un feroz e imprevisible asalto. Presuntuosamente desafiaron al enemigo que no había osado atacarlos. Los cananinos se habían establecido en una meseta rocosa, a la cual solo podía llegarse por pasos difíciles de transitar y un ascenso escarpado y peligroso. El número inmenso de los hebreos solo podía servir para hacer más terrible su derrota. Lentamente fueron cubriendo los senderos del monte, expuestos a las mortales armas arrojadizas del enemigo que estaba arriba. Lanzaban rocas macizas que bajaban con retumbante fragor y marcando su trayectoria con la sangre de los hombres destrozados. Los que lograron llegar a la cumbre, exhaustos con el ascenso, fueron ferozmente rechazados y obligados a retroceder con grandes pérdidas. Por el campo de la matanza quedaron esparcidos los cadáveres. El ejército de Israel fue totalmente derrotado. La destrucción y la muerte fueron las consecuencias de aquel experimento de los rebeldes. Obligados finalmente a retirarse en derrota, los sobrevivientes volvieron y lloraron delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó su voz. En virtud de su señalada victoria, los enemigos de Israel que antes habían aguardado con temblor la aproximación de aquella poderosa hueste, obligados por fin a retirarse en derrota, los sobrevivientes volvieron y lloraron delante de Jehová, pero Jehová no escuchó su voz. Deuteronomio 1:45. En virtud de su señalada victoria, los enemigos de Israel que antes habían aguardado con temblor la proximidad de aquella poderosa hueste, se envalentonaron con confianza para resistirles. Ahora consideraron falsos todos los informes que habían oído respecto a las cosas maravillosas que Dios había hecho en favor de su pueblo y creyeron que no había motivo para temer. Esa primera derrota de Israel aumentó grandemente las dificultades de la conquista, por cuanto inspiró valor y resolución a los cananeos. No les quedaba a los israelitas otro recurso que retirarse de delante de sus enemigos victoriosos al desierto, sabiendo que allí había de hallar su tumba toda una generación.